nombre del Señor. Amén. Así que vamos a hablar entonces en esta preciosa mañana acerca de la paciencia. Y como les decía, todos necesitamos paciencia en algún momento de nuestra vida. Todos necesitamos desarrollar la paciencia. Todos necesitamos saber cómo podemos hacer, por qué somos impacientes, qué es lo que pasa con nosotros. ¿Por qué es que no logramos llevar aquellas cosas delante del Señor y poder descansar en Él y entregarle aquellas cosas? Pues Él ha dicho en su palabra que por nada estemos afanados, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él con acción de gracia y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Antes bien, nos desesperamos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros tíos, con nuestros hermanos, porque como les decía, estas personas no corren en la mente como quisiéramos nosotros que ellos corran al mismo nivel que corremos nosotros, a la misma velocidad que corremos nosotros. Saludos, Luis. Bendiciones. Espero que su esposa esté bien. Estamos orando por ella. Así que no corren las personas en esta velocidad. ¿Por qué las personas no hacen las cosas como nosotros queremos? Porque muchas veces el Señor quiere, o el Señor, más bien, con quien está tratando es con nosotros, para que seamos nosotros moldeados. Y estamos pensando que son las personas las que están mal, y los que estamos mal somos nosotros, porque tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a saber qué Dios nos quiere mostrar, qué es lo que el Señor quiere, enseñando con paciencia, esperando con paciencia, haciendo con paciencia. Ahora, con paciencia en cuanto al Señor y en cuanto a nuestro desarrollo como personas. No quiere decir que nos vamos a volver haraganes y perezosos porque lo vamos a hacer con paciencia. No estamos hablando de pereza. No estamos hablando de no hacer las cosas con el ahínco que debemos de hacerle, sobre todo las cosas del Señor. Estamos hablando acerca de hacer las cosas diligentemente, pero acerca de nuestro trato con las demás personas y la falta de paciencia que tenemos. Amén. Así que vamos a ver entonces qué significa la palabra paciencia. Y es que la paciencia es la cualidad de no rendirse ante la presión de la prueba. Y la paciencia está meramente ligada, asociada a la misericordia. Así que tomando en cuenta qué significa la palabra paciencia, debemos saber que la prueba va a venir, pero que no nos debemos de rendir. Tenemos que saber que la prueba va a venir y que algo se puede levantar en contra de nosotros, pero que tenemos que tener paciencia. ¿Por qué razón? Porque si nosotros en vez de tener paciencia, nos reaccionamos en impaciencia, lo que vamos a hacer es que vamos a pecar. Porque cuando uno está lleno de impaciencia, termina pecando. Y fue lo que le pasó en este caso al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Cuando vamos al libro de Éxodos, en el capítulo 32, en el verso 1, vamos a encontrar ahí que el pueblo se impacientó. ¿Por qué razón? Porque Moisés no venía, Moisés no lograba venir. Entonces el pueblo se impacienta y le dice a Aarón: oye, Aarón, haznos un becerro de oro para que pueda este becerro guiarnos hacia donde vamos, porque posiblemente Moisés ya no va a regresar. ¿Y qué hizo Aarón? Aarón fue e hizo lo que el pueblo le dijo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esto trajo consecuencias y llevó al pueblo de Israel a caer en idolatría e en inmoralidades. Así que vemos entonces que la impaciencia nos lleva a poder pecar contra Dios, a pecar contra alguna persona. Gracias a Dios, porque dentro de muchas personas impacientes también hay personas pacientes que sirven como mediadoras entre aquellas personas que se están haciendo impacientes. Este era el caso en la misma escena de Moisés. Cuando Moisés baja, Moisés se molesta, pero el hombre era un hombre súper paciente. Entonces Moisés, ¿qué hace? Moisés habla con Dios y le dice: por favor, no destruyas a este pueblo, por favor, permite que este pueblo pueda llegar hasta aquel lugar. Y Moisés empieza a interceder por el pueblo
para con Dios. Amén. Así que lo lindo de todo, que Dios es tan maravilloso, que donde hay personas impacientes, también el Señor ha desarrollado paciencia en algunas personas y son las que ayudan a mantener de alguna manera el balance. Pero cuando vamos entonces al Nuevo Testamento y vemos la manera de que Pablo usaba la paciencia para describir cómo Dios tenía paciencia para no derramar su ira sobre la humanidad. Dios decía, Pablo hablaba de cómo Dios tenía paciencia para con nosotros, cómo Dios sigue teniendo paciencia para con nosotros. Y me gustaría que viéramos más o menos donde se usa la palabra paciencia cuando Pablo la usaba en cuanto a lo que Dios siente y tiene para con nosotros. Y vamos a ir. Bueno, antes de ir a Primera de Pedro, quería leerles este verso que está en el libro de Efesios, y perdónenme porque en verdad quería comenzar con esto, pero el Señor permitió que empezáramos por otro lado. Y yo tengo esta cita bíblica en el libro de Efesios, capítulo 4, y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está haciendo una rogativa. Dice, estoy preso en el Señor y ruego que ustedes anden como es digno de la manera que fueron llamados, dice. Luego dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y por qué sería que Pablo dijo esto? ¿Por qué sería que Pablo habló de esta manera? Porque es que Pablo sabía de dónde cogíamos nosotros. Pablo sabía que definitivamente tenía que rogarnos a nosotros que pudiéramos desarrollarnos en esta vocación en la que fuimos llamados, que no nos olvidemos de que debemos de mantenernos humildes, porque una de las cosas que hace que nosotros desarrollemos la paciencia es que podamos desarrollar también la humildad. ¿Y cómo desarrollamos la humildad? La humildad solamente es viendo a Cristo, viendo a Cristo. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que la humildad únicamente la vamos a encontrar viendo a Cristo. Él es el blanco. Hacia Jesucristo vamos a ver. Si nosotros vemos hacia otro lado e intentamos ver la humildad en otro lado, no vamos a poder lograr desarrollarla. De la única manera que usted va a resistir los azotes, las pruebas y las situaciones y que alguien se levante contra usted es que desarrollemos la humildad. Dijo el Señor, aprende. O sea que la humildad no es un fruto del Espíritu. La humildad se aprende. ¿Y cómo se aprende? Aprendiendo a ver a Jesús. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre. Cuando nosotros logramos desarrollar y aprender a ser humildes, pues va a venir entonces con que nosotros vamos a poder desarrollar esa mansedumbre soportándonos. Entonces, una vez que tenemos humildad y mansedumbre, nos vamos a poder soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Y qué tremendo, porque Pablo usa la palabra sopórtense. Nos tenemos que soportar los unos a los otros. Usted soporta mis flaquezas como ser humana que soy, que fallo, que cometo errores. Yo le digo, esa palabra primeramente era para mí. Y yo voy a soportar. Pablo me dice, soporta y en amor. No en hipocresía, no porque no me queda de otra. En amor, dice Pablo, en amor. Sopórtense los unos a los otros con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, en amor. Porque es de la única manera que vamos a llegar, porque a través de todas estas situaciones que se arman a nuestro alrededor, el Señor está formando un carácter en nosotros. El Señor está formando algo en nuestras vidas a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de todas estas cosas. Tenemos que desarrollar esta paciencia, porque esta paciencia nos va a llevar al punto donde Dios quiere que lleguemos, donde la vamos a necesitar grandemente. Definitivamente nosotros ninguno ha llegado al lugar donde Dios quiere que lleguemos, pero estamos trabajando ahí.
viendo la carrera que tenemos por delante y vamos al blanco. Jesucristo es nuestro blanco para poder llegar sin detenernos, sin desmayar. Vamos a llegar a la meta si desarrollamos la paciencia que Dios ha dicho que debemos desarrollar en cada uno de nosotros y que es la misma que Él tiene para con nosotros. El Señor es paciente para con nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Si lo leemos desde el verso 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Dios ha mostrado su paciencia una y otra vez para con nosotros. Una y otra vez lo ha hecho. Amén. Así que vamos a ver entonces, al final vamos a pedir las oraciones y nos vamos a unir todos en un mismo sentir para poder orar por cada una de las peticiones. Amén. Yo las voy a escribir en una carrerita, las vamos a ver ahí y vamos a orar al final. Yo ya casi quiero terminar. Bueno, ok, entonces vemos cómo Dios hace las cosas, cómo Dios ha mostrado paciencia con nosotros, cómo Dios en el libro de Romanos nos habla también acerca de la paciencia que Él tiene con nosotros. Y tenemos que ver esto. ¿Por qué? Porque solo viendo cómo Dios ha tenido paciencia con nosotros, solo así vamos a poder entender que también nosotros tenemos que tener paciencia para aquellas personas que fueron hechas a la imagen de Dios y que Dios nos ha mandado a vivir en este mismo tiempo, que debemos de sentirnos privilegiados, porque yo me siento privilegiada de saber que en esta misma época de la vida comparto este mundo con Alejandra, comparto este mundo con ustedes, comparto este mundo con tantas personas que Dios no me permitió compartir hace 80 años porque yo no viví, esa generación ya pasó. Somos parte nosotros de esta generación, soportémonos, amémonos. Nos ha tocado vivir un tiempo difícil, una generación difícil. Vamos a verlo más adelante porque estamos nosotros viviendo la generación del hoy, del ya. Estamos viviendo una generación donde la impaciencia está a la orden del día, pero el Señor quiere que nosotros desarrollemos la paciencia. Dice, así que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Fíjese bien esto, qué tremendo. Porque Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, hasta en eso Dios tuvo paciencia. ¿Alguna vez usted ha dicho, tú sabes qué? Yo lo que le voy a hacer a esta persona, le voy a hacer esto, y usted prepara con paciencia aquel momento donde usted le va a mostrar a aquella persona el poder que usted tiene, las cosas que usted le tiene guardadas, las cosas que usted pudiera tener ahí. Pero sin embargo, recuerde bien una cosa, que Dios y usted no somos los mismos, porque todo lo que Dios hace está guiado por su misericordia. Todo lo que Dios hace está guiado con un propósito, con el propósito de llevarnos a entender que su Hijo es el camino, la verdad y la vida, con el propósito de llevarnos a entender que necesitamos arrepentirnos, con el propósito de salvarnos. Así que es muy distinta la manera como Dios ve las cosas a la manera como nosotros la vemos, porque nosotros tendemos a querer destruir a una persona cuando nos ha hecho daño. Sin embargo, el Señor hasta en su ira sabe esperar para mostrarnos un camino mejor, un camino más perfecto. Amén. Así que vemos entonces cómo Dios tuvo paciencia una y otra vez. Y Jesucristo, me pregunta usted, tuvo paciencia. Jesucristo fue uno de los que más modelaron la paciencia. Jesucristo fue un hombre paciente. Vamos a ver el libro de Marcos para que veamos una de las partes donde Jesucristo desarrolló paciencia en su vida. Nos modeló, no desarrolló, él era paciente, nos modeló
paciencia a cada uno de nosotros. También acuérdese que Jesucristo fue paciente con Jacobo y con Juan cuando ellos querían que el Señor hiciera descender fuego del cielo, porque ellos decían como Elías, Señor, que descienda fuego del cielo e impida que estos sigan haciendo lo que están haciendo. Recuerde también que Pedro le negó 3 veces y Jesucristo también tuvo paciencia para con Pedro. Pedro hablaba y hablaba y Jesucristo le dijo, espérate, antes de que el gallo cante me habrás negado. Así que vemos entonces que Jesucristo realmente tenía paciencia. Jesucristo una y otra vez modeló paciencia para con nosotros. Pero quiero mostrarle una historia que está en el libro de Marcos para que vea usted cómo Jesucristo realmente tuvo mucha paciencia con sus discípulos. Porque se suponía que los discípulos iban a estar orando con el Señor, iban a estar intercediendo. Jesucristo estaba a punto de ser crucificado y no podían ellos identificarse en aquel dolor que también estaba pasando el Señor. Y Jesucristo le habla y les dice acerca de que no pudieron velar con él. Vamos a ver ahí, vamos a ver. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No habéis podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, le dice, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver, otra vez los halló durmiendo. Usted sabe lo que es que usted le esté dando instrucción a una gente y le dice, oye, ve y ora para que no entres en tentación. Dale, yo sé que el espíritu es animoso y que la carne es débil, pero necesitas ir. Y fue otra vez, los dejó ahí para que oraran. Ellos se pusieron a orar, él se fue. Pero cuando regresa, otra vez los encuentra dormidos. Y al volver otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que estamos intentando orar al Señor y buscamos al Señor una y otra vez y reconocemos que necesitamos al Señor en nuestra vida y andamos con los ojos de los más abiertos y de los más despiertos, y cuando vamos a doblar nuestras rodillas para orar, pácata que se viene el sueño? Y nos levantamos y ya el sueño se va y nos volvemos a arrodillar a orar y resulta que otra vez los ojos cargados de sueño se vuelven a cerrar. ¿Y qué tal si el Señor decidiera destruirnos porque no tenemos ánimo, porque no le ponemos empeño a la cosa? Sin embargo, el Señor es paciente. Cuando nuestros ojos se duermen de sueño, cuando nuestros ojos se cierran y solamente es una situación espiritual, porque nada más nos levantamos de orar y ya no tenemos sueño. Nos ponemos a orar y se cierran los benditos ojos otra vez, pero el Señor los encuentra. ¿Y qué haríamos si el Señor nos encuentra durmiendo cuando venga también? Que Señor, cada vez que hay una situación, nosotros estemos duerme, que duerme, duerme, que duerme. Y si está en la cama y se quiere levantar y la cama le dice, duerme, mi niño duerme también. Así que dice entonces que al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido y he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantad manos, he aquí, se acerca la hora de mi entrega. ¿Se da cuenta? Cuando ya todo estaba para darse, vuelve el Señor por una tercera vez y ellos están durmiendo y el Señor les dice, basta ya, duérmanse. No se preocupen, terminen de dormir. Jesucristo modeló paciencia. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la paciencia que necesitamos modelar? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la paciencia que necesitamos desarrollar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos realmente tener paciencia. La paciencia es una virtud. La paciencia
es el carácter que debería de ser parte de nosotros. La necesitamos. La necesitamos cuando nos provoquen, la necesitamos cuando nos insulten, la necesitamos en todo tiempo. Mire la palabra, tengo aquí algunas referencias donde la Biblia habla acerca de la importancia de la paciencia. Recuérdese que el libro de Corintios, primera de Corintios 13, habla de que hasta el amor es sufrido, es paciente. El amor lo soporta todo. ¿Y cómo puede soportarlo todo el amor? A través de la paciencia. Dice Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento y el que es agresivo mucha insensatez. ¿Vio la importancia de que usted y yo desarrollemos paciencia? Yo le estaba diciendo al Señor, Señor, yo quiero desarrollar la paciencia. Porque aquí tu palabra dice que el que muestra paciencia muestra discernimiento, pero el impaciente, el que no soporta las pruebas, el que no soporta las aflicciones, el que no soporta al hermano, el que no soporta a nadie, pues termina siendo insensato. Ayúdanos, Señor, a desarrollar paciencia. Siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes en todo. Dice Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en sufrimiento, perseverando en oración. Mire qué hermoso estuvo esto. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesitamos desarrollar paciencia. Pero si esperamos en lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia, dice Romanos 8:25. Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente. ¿Qué le parece esa palabra? Más vale ser pacientes que valientes. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Salmo 37:7. Guardad silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan maldades. Y vemos entonces cómo una y otra vez la palabra del Señor toca en cuanto a la paciencia. Vemos entonces que necesitamos tener paciencia. Necesitamos tener paciencia. ¿Y cómo podemos saber que nosotros no tenemos paciencia? Hay muchas maneras. Primeramente, usted sabe bien si usted es impaciente o no. Pero le voy a dar, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Supóngase que usted está sentado a la mesa y se va a sentar a la mesa, ya oró por sus alimentos y va a empezar a comer. Pero su teléfono lo dejó por allá en otra mesa, en el counter, y suena su teléfono. ¿Qué usted hace? ¿Deja ese teléfono que suene y sigue comiendo con sus hijos? ¿O necesita ir a ver quién está llamando? Entonces ahí usted puede ver si usted es paciente o no es paciente. Supóngase también que usted se está bañando y mientras se está bañando y ya está empapado de agua, suena el timbre y alguien está tocando a la puerta de su casa. ¿Cuál es su reacción? Me sigo bañando, o usted necesita salir corriendo para ver quién está tocando a la puerta de su casa. Entonces usted mismo se puede analizar si usted es paciente o no es paciente. Si le llega una visita y resulta que usted está corriendo, que necesita hacer algo urgente y esa visita necesita hablar con usted, ¿qué usted hace? Recibe la visita con paciencia o le dice con paciencia o le dice, no te puedo atender, chao, en otro día, cualquier razón que sea. Usted puede entonces autoanalizarse si usted es paciente o no es paciente. Usted puede analizarse. Usted puede decir, sí, Señor, necesito desarrollar la paciencia. Necesito desarrollar el que tú me ayudes en esto. Muchas personas, incluyéndome a mí, no nos gusta la interrupción. Fíjese bien, no nos gusta la interrupción. Y resulta ser que alguien nos interrumpe. ¿Cómo reaccionamos?
Mira lo que pasó aquí, porque podemos hacer muchas cosas malas cuando alguien nos interrumpe a causa de impaciencias. Vamos a ir al libro de Mateo y le voy a enseñar lo que pasó aquí. Porque resulta ser que los discípulos estaban con el Señor. Pero, vamos a leerlo. Miren lo que pasa. Entonces fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y oraban. Y los discípulos le reprendían. O sea que estaban llevando niños para que Jesucristo orara por ellos. Y los discípulos regañaron a los padres de los niños. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que esos padres estaban siendo imprudentes porque Jesucristo estaba haciendo algo, estaba ocupado, y llevaron esos niños para que el Señor los bendijese. Los discípulos regañaron a estas personas y mire cómo Jesucristo, que es el que nos modela la paciencia, responde a sus discípulos, y es lo que el Señor me respondió a mí y le responde a usted cada vez que se da una situación de esta, cuando alguien le interrumpe. Pero Jesús le dijo, cuando ellos reprendieron a las personas, Jesús les dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Así que vemos entonces cómo la impaciencia pudiera hacer que rechacemos a alguien, pudiera hacer que hagamos sentir mal a alguien, porque en nuestra impaciencia, en nuestra molestia de que nos interrumpan, de que nos interrumpan la labor que estamos haciendo en ese momento que consideramos que es importante, pudiéramos dejar de hacer algo que también es sumamente importante. Pero si tenemos desarrollada la paciencia, vamos a atender aquel asunto, lo vamos a hacer y seguimos con el asunto que teníamos. El tiempo nuestro es del Señor. El tiempo nuestro le pertenece al Señor. No tenemos que impacientarnos por todo. El tiempo nuestro es del Señor. Así que debemos de aprender a ser pacientes porque somos la generación de la impaciencia. ¿Y cómo así? Dice usted, ¿y cómo así, hermana Claudia? ¿Cómo que somos la generación de la impaciencia? Somos la generación del hoy, del ya. ¿Queremos comer arroz? Ya. Ay, usted sabe lo que es pensar que hay que ir a lavar el arroz, a freír el arroz y a ponerlo a cocinar. No, tú sabes qué, vete a los chinos y cómprate mejor una orden de arroz. Queremos ya las cosas. Queremos tomar café. Ay, pero hay que cargar. Yo no sé si es que somos impacientes o es que somos haraganes o somos las dos cosas, pero somos la generación del ya. Así que resulta que queremos café, pero para tomarnos el café también lleva un proceso. Sale mejor irlo a comprar. Queremos comer, pero hay que ir a cocinar, hay que ir a ver qué hay en la refri, hay que descongelar. No fuimos suficientemente prudentes para dejar la carne sacada en la mañana para que se descongelara en la noche que llegáramos del trabajo. Y entonces, ¿qué? Vamos a comprar comida porque hay que comer ya. Somos la generación del ya. Estamos corriendo, estamos acelerados. ¿Qué pasa si nos deja el bus? ¿Tragedia? Es una tragedia si el bus nos deja. Si los niños no se apuran para llevarlos a la escuela y no se apresuran y vemos esos muchachos en la mañana amarrándose los cordones con aquella paciencia. Y resulta ser que usted y yo estamos histéricos. Estamos haciendo una tragedia porque estos muchachos no se alistaron a tiempo y usted nos levantó temprano y hubo que sacarlo del pie de la cama. Y el muchacho sigue con aquella paciencia, pero nosotros estamos haciendo una tragedia por aquello. Entonces vemos cómo definitivamente necesitamos hacer las cosas que Dios quiere que la hagamos con pasión. Y para ponerle pasión a las cosas tenemos que ponerle paciencia a las situaciones. Y cuando vamos allá por el libro de Lucas y vemos la historia de Marta, ¿quiénes de ustedes les gustaría que leyéramos la historia de Marta? En Lucas 10 se encuentra la historia de dos hermanas a quien Jesús llegó a visitar. Y resulta ser que en esa visita
Jesucristo empezó a hablar y empezó a enseñar. Pero una de las hermanas estaba afanada haciendo oficio, y la otra estaba decidida a sentarse a escuchar lo que Jesucristo estaba hablando. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Jesucristo le dijo algo a Marta que no quisiéramos que nos lo digan a nosotras definitivamente. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo del camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y quien le recibió fue Marta. Fíjese bien. De hecho, la que corrió a abrir la puerta, ¿quién fue? La misma impaciente, Marta. Marta fue la que abrió la puerta. Marta fue la que dejó entrar a Jesucristo. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, como quien dice, Señor, tú acabas de llegar, pero mira, yo quiero que tú examines, Señor, lo que está pasando. Le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y qué tremendo, ¿no? Porque uno cree que uno la está haciendo en grande, uno está sirviendo, corriendo, haciendo de todo. Y le dice al Señor: Señor, mira mi hermana que está ahí de perezosa, de haragana, porque quiere estarte escuchando y recibiéndote a ti, como que si esta es hora de estar recibiendo visitas y estar platicando. Dile que me ayude, y después cuando todas ya hayamos limpiado, pues nos sentamos a escucharte. Pero desafortunadamente los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Y viene Marta y le dice Jesucristo a Marta, cuando ella le dice: dile a mi hermana que me ayude, le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque muchas veces tenemos toda la intención también de hacer las cosas para el Señor. Y Señor, voy a orar tempranito, Señor. Tú vas a ser el primero, Señor. A partir de hoy, Señor, no voy a hacer nada hasta que no ore primero. Y resulta ser que se nos atraviesa una que otra cosa y le decimos al Señor: Señor, voy a hacer esto porque tú sabes que necesito salir de... Tú sabes, Señor, tú sabes, necesito salir de esto y me voy a poner a orar. Y nos vamos y nos ocupamos de ese asunto, pero ese asunto generó otro asunto. Y aquel asunto generó otro asunto, y se nos llegaron las horas de las 11 y ya vienen las 12, hay que preparar el lunch, y después de preparar el lunch hay que empezar a ir a recoger a los niños a la escuela, y después de recoger a los niños a la escuela empieza la candela, porque los muchachos necesitan que estemos arriba de ellos, y no oramos. Ya no lo hicimos. No lo hicimos. No le dimos al Señor el primer lugar. Y si lo hicimos, no le dimos al Señor el primer lugar. Porque en cuanto nosotros nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer es: Señor, gracias por un nuevo día, Señor. Te presento cada situación que se levante en este día, Padre. Mira, toda reacción que yo tenga en este día, Señor, la rindo a los pies de Cristo y te pido que me ayudes. Y pedirle, Señor, que día a día, momento a momento, nos ayude a hacer su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Marta estaba afanada y turbada con tantos quehaceres, queriendo tener su casa limpia, queriendo tener su casa impecable, queriendo tener su casa preciosa. Pero María había escogido la mejor parte. ¿Y cuál era esa mejor parte? La que trabajaría en su hombre interior, y que esa no le sería quitada. Así que ya para terminar vamos a ir al libro de Gálatas y veamos acerca de lo que el Señor dice acerca de la paciencia también. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos muestra a través del libro de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y miren lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero entre uno de los frutos que tenemos que desarrollar del Espíritu es la paciencia.
Es importante que desarrollemos la paciencia, necesitamos pedirle al Señor. Hay cosas que todavía no nos han llegado y estamos impacientes trabajando en ellas, pero debemos entender que Dios tiene un tiempo para todo. Hay cosas que Dios las tiene preparadas ya ahí para dártelas, pero no te las ha dado porque no estás preparada para recibirlas. Cuando Dios considere que estás preparado para recibir esa bendición que Él tiene para ti, ponte, pero créelo de todo corazón. Dios te lo dará. Si Dios no te lo ha dado, es porque todavía no estás listo para recibirlo. Entonces esa bendición, en vez de ser una bendición, va a ser un tropiezo para ti porque te va a apartar de la voluntad del Señor. Así que Dios tiene los tiempos trazados. No los tenemos nosotros. No podemos nosotros decir en qué momento va a ser. Lo que sí es cierto es que no debemos estar apurados. Preparémonos para recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros. La palabra habla en el libro de Filipenses que por ninguna cosa estemos afanados, dice la palabra, sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Luego dice, por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo noble, si hay virtud alguna en esto, pensad. Lo que oíste y recibiste de mí, esto haced. Así que eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que nosotros nos desarrollemos en Él, que nosotros empecemos a no solamente conocer la palabra, sino empezar a practicar la palabra. Cuando le digo esto, Dios me ha dicho, a mí me ha mostrado mi impaciencia. El Señor me ha dicho que debo ser paciente, relajarme. No puedo hacer que mis hijos corran a la velocidad que yo vengo corriendo por tantos años. Cuando hay un atleta que tiene 20 años corriendo y hay un neófito que viene empezando a correr con ellos, usted no puede pretender que esa persona que viene empezando corra a la misma velocidad que corre usted. Usted no puede esperar que un camionero experimentado de 20 años de experiencia corra a la misma velocidad o maneje aquel mismo camión con la misma destreza que la maneja usted. Es necesario que entendamos que la misericordia está seriamente ligada a la compasión, que la paciencia está ligada a la misericordia y a la compasión. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a poder hacer, como leíamos al principio en el libro, donde decía que nos soportemos los unos a los otros con paciencia. Amén. Así que espero que esta enseñanza haya producido en ustedes el suficiente recurso para comprender que sea el Señor quien nos ayude a poder hacer la obra que Él nos ha puesto en nuestras manos, que nos soportemos los unos a los otros con paciencia, que nos amemos, que entendamos que el amor es paciente, que no nos desechemos unos a otros, sino que con paciencia corramos esta carrera que tenemos por delante. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Gracias, Ale, por este trabajo tan maravilloso. Que el Señor les bendiga a todos y recuerde que la gracia de Dios no tiene límites. Bendiciones. Gracias, Ale.